Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, o como siempre nosotros lo mencionamos, como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Estamos hoy para iniciar el capítulo 14, pero antes debemos recordar una parte de lo que realmente sucedió acá con la terminación del capítulo 13, en donde los apóstoles fueron expulsados de los límites, y ahí menciona en los últimos versículos del capítulo 13 en que ellos sacudieron el polvo de sus pies y salieron de ese lugar rumbo a Iconio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver hoy en el capítulo 14? La conclusión del primer viaje misionero que ellos estaban realizando, ¿no es cierto? Refiriéndose a Pablo y Bernabé. Porque vemos allí que definitivamente la forma como ellos salieron desde Antioquía hasta Pafos, Chipre, Salamina, luego fueron a Pergué, luego estuvieron en Antioquía de Pisidia, en donde allí precisamente se concluye el capítulo 13. Ahora, nosotros vemos y se menciona precisamente esta frase que Pablo y Bernabé tienen éxito evangelístico en Iconio, en donde ellos entraron juntos en la sinagoga de los judíos, menciona la palabra de Dios. Los líderes de la sinagoga en Antioquía acababan de expulsar a Pablo y a Bernabé de esa ciudad, como lo habíamos dicho anteriormente, pero cuando llegaron a Iconio, empezaron de nuevo, empezaron de la misma manera que lo hicieron anteriormente allí en Antioquía de Pisidia. Con sus esfuerzos evangelísticos, predicaron en la sinagoga. Todavía se considera que era una buena opción de comenzar de esa manera. Y hablaron de tal forma que creyó una gran multitud de judíos. Esto es precisamente por lo que se considera que tuvieron un éxito evangelístico, porque la palabra de Dios dice que una multitud creyó, judíos, asimismo griegos. Entonces, este éxito que se menciona entre estos dos grupos, presentando el mismo evangelio a ambos. El hecho de que los judíos, con sus costumbres, y los griegos, de una forma diferente, creían de una forma en que demuestra que definitivamente Pablo predica de la misma cosa a ambos grupos, indicando que la salvación es de Jesús y que ésta alcanza a toda la humanidad. El éxito evangelístico, como lo habíamos mencionado anteriormente, se manifiesta en este lugar a pesar de haber sido echados de Antioquía de Pisidia. Recordemos que allí ellos fueron echados, fueron sacados, fueron expulsados de ese lugar. Pudieron haber ellos simplemente tomado otra actitud, pero en otras ocasiones Pablo se sentía inclinado a quedarse en una región por un periodo prolongado de tiempo. Y, y es por eso que probablemente en este lugar fue necesario realizarlo de esa manera, expulsarles propiamente de ese lugar. ¿Por qué? Fortaleciendo a las iglesias y trabajando donde ellos estaban, se esforzaban por evangelizar, a pesar de haber tenido ya un fruto, a pesar de haber rendido ya fruto en ese lugar. Sin embargo, ellos querían seguir predicando. Por lo tanto, tal vez sea la mejor forma en que la persecución que Pablo tuvo en Antioquía de Pisidia
fue la manera en que Dios lo llevó a Iconio y a otros lugares. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de mencionar con esto? Que, digámoslo de esta manera, Pablo y Bernabé se emocionaban tanto de predicar en donde recibían la palabra de Dios, en donde eran aceptados, pero no era el propósito de Dios que se queden por mucho tiempo, para lo cual era necesario esa persecución y obligarles a seguir a otros lugares que también necesitaban de la palabra de Dios. Y esta expresión dice que y hablaron de tal manera. Pablo y Bernabé presentaron el Evangelio de una forma que invitaba a creer. La manera en la que predicaban motivaba a la gente a creer en el mensaje de quién es Jesús y lo que había hecho por ellos. Entonces, lo principal que ellos mencionan acá, y nosotros habíamos visto anteriormente también en los capítulos anteriores, que lo principal en la predicación de todos los apóstoles era el presentarles a Jesús y de la obra que él hizo por la humanidad. Más adelante vemos en los versículos del 2 al 6, en donde el ministerio exitoso también crea oposición, forzando a Pablo y a Bernabé a salir también de este lugar llamado Iconio. Si nosotros vemos si existió ese éxito evangelístico en donde una multitud aceptó, una multitud aceptaba la palabra de Dios, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces hubo un levantamiento y una confusión, si vale el término, en muchas personas que por primera vez recibieron la palabra, estaban confundidos porque no sabían exactamente qué es lo que estaba pasando. Pero aquí deja claro el escritor del libro de los Hechos, Lucas, en donde todos los judíos de Iconio hicieron esto. ¿Por qué? Porque muchos creyeron. Porque recordemos, en el versículo 1 de este mismo capítulo dice que una multitud creyó, tanto judíos como griegos. Sin embargo, algunos no solo rechazaron el mensaje, sino que corrompieron los ánimos de los otros. ¿Para qué? Rechazaran también el mensaje y a los mensajeros, porque estaban en contra de aquellos hermanos que se estaban iniciando en el Evangelio. Por lo tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Aquí viene algo muy interesante. ¿Qué es lo que sucede? Recordemos, ¿no es cierto?, que lo primero que se produce aquí es una oposición. Al haber esta oposición, normalmente una persona evita eso y, como anteriormente, pudieron haber salido enseguida de este lugar. Pero ¿qué dice aquí la reflexión que se hace? Se quedaron todo el tiempo que pudieron. Recordemos, a pesar de la oposición, ellos se quedan por mucho tiempo más, yéndose solo hasta que era absolutamente necesario. En otras palabras, cuando ellos fueron obligados, tuvieron que salir. Hicieron esto porque Pablo y Bernabé consideraron que los cristianos que estaban formándose allá en el lugar de Iconio necesitaban todo el conocimiento básico que pudieran obtener para mantenerse fuertes, firmes en esa ciudad en donde se levantaba tanta oposición. Entonces, ¿qué consideraron realmente Pablo y Bernabé? No podían dejarlos así con todas esas dudas. Ellos necesitaban crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Esta frase, nuevamente, hablando con denuedo y confiados en el Señor. ¿Por qué? Es muy importante darnos cuenta que este denuedo venía
parte de Dios. ¿Por qué? A pesar de la oposición, Pablo y Bernabé continuaron predicando. Nuevamente se menciona aquí, con denuedo, con gracia, con conocimiento, con el respaldo de Dios, dando testimonio a la palabra de su gracia y tocando vidas de otros con el poder de Jesús. Recordemos, cada vez que ellos predicaban, se mencionaba exactamente el propósito por el que nuestro Señor Jesucristo dio su vida, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. También aquí vemos, y es una aclaración del comentarista Clark, vemos exactamente que en muchas ocasiones Dios consideraba que era necesario realizar señales y prodigios. Entonces dice en el comentario, porque ningún apóstol pudo realizar un milagro por sí mismo, ni ninguna señal o prodigio fue hecha ni por el más grande de los apóstoles, sino por una concesión especial o dispensación de Dios. Este poder no residía en ellos en todo momento. Es allí, por eso decía, Dios determinaba el momento, el lugar en donde tenía que hacerse milagros y daba testimonio a la palabra de su gracia. Me imagino acá, ¿no es cierto?, como había tanta oposición también, Dios permitía que algo de esto suceda. Entonces, las obras milagrosas confirmaban el mensaje que ellos predicaban, la palabra de su gracia. Esa es la única palabra por la cual tantos judíos como gentiles podrían ser salvos en las mismas condiciones. Recordemos que las costumbres o conocimiento de los judíos diferían tanto de los griegos. Sin embargo, al hablar de la palabra de Dios y dando testimonio de esta gracia de nuestro Señor Jesucristo, muchos de ellos eran salvos. El Evangelio aquí es llamado el mensaje de su gracia, porque la gracia divina es su tema principal. Este comentario lo hace Bruce. Definitivamente, todo esto nos damos cuenta que si ellos hablaban con denuedo, era porque había la gracia divina en sus vidas. Y es lo que ellos manifestaban, es lo que ellos recalcaban. Los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, aquí se levantan, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Entonces, aquí también nosotros nos podemos dar cuenta que ellos huyeron. ¿Por qué? Cuando se vieron obligados a hacerlo, Pablo y Bernabé salieron de Iconio y fueron a otro lugar llamado Listra, que estaba a unos 30 kilómetros de distancia, y otro lugar cerca de allí también, que es Derbe. Su perseverancia entre las dificultades de Iconio no significaba que era tiempo de que se convirtieran en mártires. Allí ellos salieron porque consideraban que era necesario. Más adelante en el versículo 4, que vemos que es la primera vez que Pablo y Bernabé son llamados apóstoles en el libro de los Hechos. La única otra vez que se vuelve a utilizar este título para referirse a ellos es en Hechos capítulo 14, versículo 14. Pablo usó este título posteriormente con frecuencia en sus cartas. Hasta aquí vamos a quedarnos en este estudio de la primera parte del capítulo 14 para, si Dios permite, la próxima semana continuar indicando de las ciudades de Listra y Derbe. Que Dios bendiga poderosamente.